Hoy estamos con una tamaulipeca, que es un honor para mí porque es una gran amiga, coach de vida, escritora, emprendedora, activista, hace talleres, da conferencias, es hija, es hermana, es pautor. ¿Quién eres, pautor? Soy tamaulipeca, como ya bien se dijo, tengo 28 años, soy abogada de profesión y soy autora de un libro que se llama Sí a Vivir, mismo que me ha llevado a darle un giro a mi profesión, estudiando tanatología, certificándome internacionalmente por el método Silva, que es un método que te ayuda a cambiar tu calidad de vida a través de métodos de relajación, meditación, yendo hacia adentro para poder disfrutar lo que está afuera, certificada en liderazgo por Harvard Business School. Y bueno, pues día con día descubriendo quién estoy siendo para seguir siendo. Platícame un poco, Pau, comentaste ahorita que bueno, pues tienes tu oferta, tienes tus clientes, pero ¿a partir de qué momento surge este autodescubrimiento y buscas este lugar en el mundo en el que decides escribir y abordar temas que hoy los has estado llevando a conferencias y a talleres? Fíjate que cuando renuncio a mi trabajo pasado, que era precisamente en un despacho jurídico, me adentré a la escritura de este libro y ahí es en donde como que empiezo a descubrir este lado pues un poco más humano, que no quiere decir precisamente que como abogada no lo era, ¿no? Solamente que empiezo a estudiar lo que significan las emociones, las pérdidas, empiezo a tornar este liderazgo que como te platicaba, en el que me he estado preparando, estudié, pero empecé a descubrir este otro mundo en el que, además de conectar conmigo, pude empezar a conectar con las demás personas, que es el objetivo principal de mi libro, Sí a Vivir, que es en donde todo nace, ¿no? Sí a Vivir tiene como objetivo conectar con las demás personas de manera que les pueda ayudar a superar dolores, sanar miedos, ansiedades, entre muchas otras cosas. Entonces, así es como empiezo a descubrir todo esto, ¿no? ¿Se convierte este libro en una guía de supervivencia emocional? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Bueno, mi libro, Sí a Vivir, es mi historia de vida. Es una historia 100% real, con variaciones mínimas sobre nombres de ciertos personajes por cuestiones de su persona, ¿no? Pero es un libro en el que relato la muerte de mi papá como candidato, el doctor Rodolfo Torre Cantú, cómo se vivió su muerte desde afuera y cómo se vivió desde adentro, cómo lo viví siendo hija del candidato y cómo lo viví siendo su hija. Es un libro en el que expreso mi dolor, en el que abro mi corazón y me convierto en mi versión más vulnerable para poder compartir pues mi historia, ¿no? En su segunda parte platico cómo es que le digo sí a vivir, cómo regreso a la vida o cómo decido renacer después de haber pues prácticamente muerto al lado de mi papá. Desde luego es mi guía de superación, de supervivencia y pues bueno, con el objetivo de que sea espejo para aquellas personas, como lo mencionaba anteriormente, pues puedan saber que se puede volver a vivir. Más que una guía en donde te doy pasos a seguir, es una historia en la que te relato cómo yo pude decirle sí a vivir, cómo yo pude ver una luz al final del túnel con la esperanza de que quienes lo leen también puedan ver esa luz al final del túnel. ¿Cómo es que tu libro te lleva de sobrevivir a vivir? Pues, para empezar, porque al yo expresar mi momento más vulnerable, el suceso más fuerte que he tenido en mi vida, es la manera en que te estoy diciendo estoy sobreviviendo, empecé sobreviviendo, y es precisamente con la primera parte del libro, que es como lo estaba comentando. Y después, en esta segunda parte, en donde
platico mis aprendizajes, en donde platico, expreso cómo entré en catarsis de estar literalmente en el piso y cómo me llevó a vivir, cómo me fui ayudando, me fui haciendo de herramientas propias que de sobrevivir me llevaron a empezar a vivir. Una frase que me llama mucho la atención en tu libro: queda prohibido llorar sin aprender. ¿A qué te refieres? Fíjate que esa frase es de un poema. Ese poema, la primera vez que lo escuché fue precisamente en un evento, si mal no recuerdo, era un aniversario luctuoso de mi papá. Y cuando lo escuché, lloré y lloré y lloré y lloré, porque conecté con lo que hoy es sí a vivir en ese momento, pero yo todavía no lo sabía, porque no tenía la conciencia que tengo el día de hoy. Pero lloraba porque ese queda prohibido llorar sin aprender. En ese momento no me hacía ciencia. No me hacía ciencia porque yo simplemente lloraba y que tengo que aprender de este suceso. Tú me estás diciendo que cuando yo estoy llorando la muerte de mi papá, tengo algo que aprender de ese suceso. Y creo que cuando nos pasa algo y estamos en un momento de ruptura y estamos en un momento de vulnerabilidad, no existe ese aprendizaje, no existe esa luz al final del túnel de la que estaba platicando anteriormente, ¿no? Entonces, es muy importante para mí, justamente aparte en el capítulo que lo digo, que es en el capítulo en donde digo cómo aprendí a vivir, en el que estaba justo platicando ahorita, porque estoy convencida que siendo débiles es como somos fuertes. Y estoy convencida al día de hoy que siendo vulnerables es como nos vamos creando de esa personalidad y de esa fortaleza que nos llena de herramientas para poder seguir atravesando la vida, porque la vida nos va a seguir pasando, las cosas nos van a seguir pasando. Entonces, claro que vamos a seguir llorando lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos va a pasar, pero el aprender de eso que nos va pasando es lo que nos sigue permitiendo vivir. Para reconstruirte, Pau, tienes que quebrarte. Para reconstruirte, sí. Hay justo una anécdota muy, muy bonita que pongo en mi libro, que habla de un jarrón que se rompe. Y al principio el rey de quien era el jarrón estaba sumamente enojado porque era su jarrón favorito, y lo intentó reconstruir. Pero cuando se reconstruyó, el jarrón no quedó igual. Entonces él estaba muy enojado porque no quedó igual. Posteriormente le manda a poner oro en todas las grietas que no le gustaban, ¿no? Cuando regresa, era lo mejor que le había pasado en la vida, se cuenta, porque ahora estaba hermoso. Y ese jarrón se convirtió tan famoso que después la gente rompía su pieza favorita adrede, de manera que en las grietas pudiera ponerle oro y ahora era más bonito. Y lo pongo porque para mí hace referencia a cuando nos pasa algo que nos rompe, es el momento perfecto para poder reconstruirnos y convertirnos en una persona distinta, pero una mejor versión, porque nunca somos las mismas personas. Después de que nos pasa algo y pues la vida misma nos va pasando, ¿no? Pero bueno, un suceso fuerte que nos rompe es precisamente ahí en donde está la oportunidad de reconstruirnos. Es precisamente ahí en donde dejamos de ser víctimas de nuestra vida, víctimas de lo que nos pasa, y nos convertimos en creadores, en creadoras de esa misma vida que queremos pues volver a construir, ¿no? Aprendí a amar a mi papá por lo que fue, mi papá. ¿A qué te refieres? Cuando mi papá muere, hubo un momento que platico, para quienes no han leído mi libro va a ser un poquito un spoiler, pero cuando mi papá muere y estaba frente a su féretro, le hice una promesa a mis 15 años, que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo ni de lo que estaba prometiendo, pero le prometí que
a mi mamá, a mis hermanos y a mí nunca nos iba a faltar nada y que siempre vamos a estar bien. Entonces, bajo esa misma promesa me fui convirtiendo en este ser completamente fuerte que quería como adaptar casi la figura de mi papá y adaptar esta figura de fortaleza en donde no me permitía sentir, no me permitía que me doliera lo que me tenía que doler para poder como superar pues, el dolor que me dejó su partida, ¿no? Y conforme fue pasando mi proceso terapéutico, conforme fui adentrándome a esta herida, me di cuenta que tenía que amar a mi papá por lo que fue, que era mi papá, y por lo que sigue siendo mi papá, y que no tenía que adaptar ni adoptar ningún rol en mi vida que no me correspondiera, y mucho menos el de él. Entonces hoy aprendo a amar esa parte que mi papá fue en mi vida física, que fue mi papá y con todo lo que me dio y con todo lo que me enseñó, y que es de las cosas más preciadas que tengo al día de hoy. Para finalizar, Pau, dicen que perdonar no es olvidar y no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. ¿Tú ya perdonaste? Me costó mucho llegar a perdonar, pero te puedo decir que hoy por hoy he perdonado mi pasado, he perdonado personas que no tengo idea quiénes son, he perdonado historias, he perdonado incluso a mi papá mismo, me he perdonado a mí por la persona que fui, y desde luego no olvido, porque olvidar significaría borrar absolutamente todo mi pasado, y eso significaría borrar también esos momentos buenos que viví a su lado. Entonces, perdono y no olvido, perdono y aprendo, perdono y crezco, perdono y vivo. Muchísimas gracias, Pau, muchas gracias por tu luz, gracias por este espacio para la gente de Ventus. Platícanos dónde podemos encontrar tu libro, tu audiolibro, que también tiene poco que ya está. Es correcto. ¿Verdad? Y también nos comentabas que estás trabajando en unos podcasts. Platícanos dónde te podemos seguir, todas tus actividades. Gracias a ti por la invitación. Es un honor y un placer para mí estar contigo en Ventus y con toda tu gente. Mi libro Sí a Vivir lo pueden encontrar en mi página web, que es www.paulinatorre.com. Está muy fácil, es mi nombre. Y ahí pueden encontrar mi libro, mi audiolibro, mi línea de productos, que son gorras, próximamente playeras, sudaderas para cuando haga frío. Desde luego ahorita no sudaderas con este calor. Próximamente mi podcast, estoy muy emocionada. Y bueno, en mis redes sociales, que son @paulinatorredlg, por de la Garza, ahí estoy platicando, compartiendo qué sigue, cuándo, dónde, por qué, mi día a día. Entonces será un placer para mí conectar con ustedes a través de mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y pues bueno, si hay algo en lo que yo les pueda ayudar y está en mis manos, tengan la certeza de que así será. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por escucharme, por estar conmigo y pues decir conmigo sí a vivir.